Continuamos en el show de la selección y tenemos, este sí que es un honor enorme, un placer sensacional que nos vamos a dar. Vamos a hablar y nada más y nada menos que con un campeón del mundo, con Jorge Luis Burruchaga, autor del gol más importante de aquella conquista en México 86, el tercero frente a Alemania. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda. Te quiero preguntar acerca de eso, de ese gol tan importante que hizo deleitar, llorar, abrazar, gozar, tocar el cielo con las manos, imagino a vos y a nosotros desaforados, un desahogo tremendo de generación en generación. Te quiero preguntar seguramente una obviedad, porque a lo largo de tu vida te han preguntado tanto por este gol, imagino. ¿Qué pensabas? ¿Qué sensaciones tenías cuando ibas camino hacia el arco alemán? Si ya sabías cómo definir, si esa última situación que parecía que se te adelantó un poquito la pelota y ya se acercaba al arquero, si ibas frío, sereno, nervioso, ansioso. Contame esas sensaciones y después, una vez que viste que la pelota entró, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Siempre decís que viene Batista, de tantas notas y declaraciones que escuché acerca de ese gol, y que a vos se te aparece la imagen de Jesucristo. ¿Fue tan así? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bueno, sí, sin lugar a dudas, que me lo vienen preguntando desde hace, y van a ser dentro de poco, 34 años de esa conquista, de ese sueño que todo futbolista recorre, sueña, desea, y que bueno, soy uno de esos afortunados de haberlo logrado, principalmente salir campeón del mundo, fuera del país, lo que significa el vestir la camiseta de tu país, cuando te la pones, cuando te la ves, sabiendo que tenés un país detrás tuyo. Y bueno, me tocó hacer ese gol que sin lugar a dudas fue el momento más feliz de mi vida, el recuerdo que me quedará hasta el último día de mi vida, principalmente porque los alemanes se nos ponen 2-2 y fue un cimbronazo, pero que siempre estuvimos confiados en que el partido lo podíamos ganar. Y así fue como fuimos en busca del tercer gol. Y lo que dije siempre, o sea, cuando yo veo que Diego va a agarrar la pelota y en ese entendimiento que teníamos, piqué al vacío porque ellos hacían como una especie de achique. Y fue la carrera más feliz de mi vida, la que nunca miré para ningún lado, la que nunca me di cuenta hasta el último momento que Briegel estaba detrás mío cuando me toca con el brazo, la que me puse como objetivo llegar y convertir, y no tuve otra cosa en la cabeza que eso. Mismo Jorge Valdano, que venía del otro lado, no me quiso distraer porque me vio enfocado, que miraba siempre para adelante. Y nos dio un mundial que fue recontra merecido, porque lo ganamos de punta a punta, porque jugamos en un nivel sensacional, porque teníamos al mejor del mundo, y porque la justicia divina que uno cree llegó en el momento que más lo necesitábamos y fue en ese mundial. Así que para mí, cuando llego al costado y me levanto y miro, un poco recordar que mi viejo no quería que jugara al fútbol, ver las caras de mis compañeros, esas lágrimas de felicidad que son únicas en el deporte, bueno, las pudimos vivir y que con estas cosas del paso del tiempo, cada vez que las rememorizás, te pones nostálgico y eso es lo lindo de este logro que alcanzamos. ¿Cómo estás, Jorge? Agustín de Juli te saluda. Y en este tiempo que tuvimos la posibilidad de hablar con distintos campeones del mundo del 86, varios de ellos te nombraron como el jugador clave después de lo que fue la actuación superlativa de Diego en ese mundial para poder coronarse. ¿A vos qué te genera que tus compañeros, tus mismos compañeros, te pongan en ese lugar a la altura de los mejores jugadores de ese mundial? Y de paso también te hago la misma pregunta a vos. Sacando a un Diego fantástico, ¿qué otro jugador te parece que, más allá de que obviamente es un trabajo de equipo y todos tuvieron un gran nivel, algún jugador que te haya llamado la atención por la gran actuación que tuvo en general en esa Copa del Mundo de México 86?
Bueno, a ver, sobre todo la responsabilidad que me daba Carlos, de que de momento yo jugaba cerca de Diego, que era como una segunda manija, para cuando Diego estuviese tapado, a veces con marcas personales, yo pudiera aparecer. Y esa responsabilidad que me da Carlos era la de la confianza, la de la seguridad que yo notaba en él cuando me hablaba. Realmente lo que vos comentás no hace ni más ni menos que ponerme feliz, pero te voy a decir algo que no es de cassette ni la famosa casetera, creo que, y no creo, fuimos todos importantes, sabiendo siempre que teníamos al mejor de todo, pero para que también Diego tuviese ese mundial que tuvo, necesitaba del equipo, y el equipo estuvo a la altura. No era Maradona, no era yo el clave, como me preguntás vos, sino que todos fuimos importantes, todos fuimos determinantes en ese mundial, desde el primer momento hasta el último, mismo los que no jugaron. Y si te tengo que nombrar por ahí un jugador, y porque lo conocíamos de Independiente, de tantos años de jugar juntos, y que estaba afiladísimo como todos estaban al pie del cañón, era el Bocha que el pobre que tuvo la suerte de jugar un mundial, de jugar poco ese mundial, pero hasta con el entrenador que menos lo pensaba, fue al mundial, que entró 7 minutos contra Bélgica. Al Bocha nosotros hablábamos, los que lo conocíamos, con el gringo Justi, con el negro Clausen, que nunca lo habíamos visto entrenar de esa manera, correr, entrenarse, unas ganas terribles. Era un sueño que le faltaba y que lo cumplió para darte un nombre, pero te vuelvo al otro. El equipo, y de eso se trata este juego, cuando cada uno toca la partitura que le corresponde y a favor del equipo, como fue esa selección del 86, los resultados llegan y están a la vista, así que fuimos todos determinantes. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, un gusto hablar con vos. Víctor Santander te saluda. Si tuvieses que poner en porcentaje la influencia de Bilardo en ese equipo, ¿cuál sería? Porque, digamos, sabemos que quizás en otros equipos, otros técnicos, la calidad o la importancia de los jugadores, los protagonistas, terminan sobreponiéndose por sobre un esquema o por sobre un modo de trabajo. Bueno, ya todos conocemos la manera de trabajar de Bilardo, pero digamos, cómo se repartía eso en esta gesta histórica que fue el Mundial 86. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? A ver, es difícil porcentuar cuánta influencia tuvo Carlos, pero sin lugar a duda que muchísima, porque fue un proceso, eh, en aquellos que lo tuvimos desde el principio hasta el final, que fue Italia 90, fue determinante, sobre todo en lo que él pensaba del fútbol, que era distinto, y ya lo hacían estudiantes, a lo que se jugaba por ahí en general en los equipos argentinos. Entonces, convencernos de su idea, de su método, no fue para nada fácil. Pero yo digo que lógicamente después son los jugadores los que ejecutan adentro de la cancha, ¿no? Pero Carlos fue determinante porque tuvo una convicción desde un principio que la mantuvo hasta el final, y esa convicción estaba más allá de las críticas hasta despiadada que tuvimos, y sobre todo él, por venir de la escuela de estudiantes con un periodismo que era menos que ahora, pero que era terrible. Vos pensá que hasta en un momento el gobierno lo quería desestabilizar. Sin embargo, él estaba convencido de lo que quería, hacia dónde iba, y sobre todo que nos decía que una vez que estuviéramos en México con un mes de trabajo, por la adaptación, por el horario de lo que iba a ser ese mundial, las cosas no iban a ir bien. Entonces, hasta antes del mundial, yo digo que un porcentaje enorme. Después del mundial, lógicamente, fuimos los futbolistas los que empezamos a jugar, lo que a través de lo que él nos decía como estrategia, como táctica, teníamos que obedecer y hacer, eh, y es responsabilidad nuestra, pero el porcentaje es sumamente alto porque, te vuelvo a repetir, fue muy duro lo que le tocó vivir a él personalmente, y lo que también nosotros vivimos en un hostigamiento que fue brutal en esa época.
Jorge, te quiero preguntar acerca de las sociedades, de esa química que se arma dentro de la cancha con Maradona, con Valdano, también con el Negro Enrique, ¿por qué no con Justi? De ese medio campo con buen toque, con despliegue, con tenacidad, con marca que tenía la selección argentina, que con la pelota bajo la suela tenía juego. Digo porque muchos detractores critican y dicen que de ese mundial de México 86 era Maradona y nadie más. Y la verdad que uno viendo en desarrollo cada uno de los partidos, era un equipo en sí, un conjunto utilitario y con buen juego. Contame de esa química que había entre vos y los jugadores que jugaban de la mitad de la cancha hacia adelante, también con los volantes. Hablamos un poquito del fútbol desde esa parte. A ver, Carlos era un entrenador muy trabajador, de mitad de cancha para atrás muy riguroso, sobre todo en esa manera de jugar que hacíamos los dos sistemas, con línea de 4 y con línea de 3 con persecuciones que en esa época se hacían, pero que de mitad para adelante te daba muchísima libertad. Carlos nos daba esa posibilidad de explayarnos por los lugares que nos convenía, por los lugares donde cada uno tenía la posibilidad y en esa rotación de jugar sin prohibiciones, como por ahí, hoy en estos tiempos, por ahí en algunos sectores o en algunos esquemas son más rígidos. Al menos conmigo él trabajaba mucho en cuanto a lo de Diego, como también cuando jugaba al Vichy Borghi o algún otro, de tratar de ser conductores, pero después, y a medida que nos fuimos conociendo con Jorge, con el gringo Justi, mismo como decía Enrique, el Vichy, que esa era la ventaja de antes, había mucho tiempo para trabajar, cosa que en esta época no existe, y nos conocíamos mucho, casi de memoria, el caso mío con Diego, de hacer entrenamiento eran entrenamientos para nosotros dos, para que yo me amoldase a Diego, fueron los que después rindieron fruto. Pero te vuelvo a algo que para mí fue clave y después como entrenador lo hice en algunos lados que me salieron bien, como caso Arsenal en esos 4 años, era la libertad que nos daba de mitad para adelante para poder movernos, para poder jugar en los lugares que, que quisiéramos y no tener posiciones fijas. Y eso fue lo que en este Mundial de 86 se vio bien reflejado porque las imágenes son elocuentes de que por ahí yo aparecía de delantero, Valdano volvía como mediocampista, el gringo terminaba por el otro lado, hasta mismo Diego hacía el sacrificio de volver a ocupar zona. Pero bueno, eso fue el trabajo y lo que Carlos nos hizo hacer por las condiciones que teníamos, sobre todo. Jorge, hablando de la etapa previa al Mundial, ¿qué recordás de cómo llegaban ustedes a la Copa del Mundo de México? ¿Qué sensaciones tenían? ¿Para qué creían que podían estar en ese Mundial? Y también te pido si me podés trazar un paralelismo con su llegada al Mundial del 90, donde ya eran una selección campeona del mundo que llegaba a defender el título, con varios jugadores con renombre a nivel internacional, y había una diferencia, por lo menos desde afuera es lo que opino, respecto del 86, donde quizás llegaban sin su mejor nivel futbolístico y con varias dudas. A ver, sin duda que no llegamos como favorito al Mundial 86. Un año antes habíamos entrado, como se dijo, por la ventana. No éramos favoritos, pero sí estábamos convencidos de lo que nos decía Bilardo, de lo que pedía él, y por eso se le otorgó un mes de trabajo, de llegada a México, y hasta nos habíamos juntado 15 días antes en Noruega para hacer 2 partidos. Eh, que con el trabajo el equipo iba a crecer y después el Mundial se trata también de, lógicamente, estar en ese nivel, de no tener lesionado, de no tener expulsado. Y por experiencia uno cree que el Mundial, el partido más difícil es el primero. Nos toca con Corea, si bien la zona era dura, nos toca con Corea y ganamos bien. Eso nos dio mucho ánimo. Empatamos con Italia y le terminamos ganando a Bulgaria fácilmente y terminamos primero en un grupo que era fuerte y a medida que iban los partidos fuimos creciendo.
Y después el Mundial, lógicamente, y el contagio nos llevó al Campeonato del Mundo. Italia 90 fue totalmente distinto, si bien fuimos como defensores del título, como candidato, entre los 4 o 5 que en general son siempre los mismos, no, nos pasó de todo, desde las lesiones, desde llegar mal, eh, desde el gringo Justi que se recupera recién en octavo de final, Neri que se fractura, yo que me había lesionado antes, Diego con el tobillo, las expulsiones, y terminar llegando a una final, por más que fuera por penales, es un mérito enorme. Yo digo que el Mundial 90 fue una hazaña de lo que Carlos nos inculcaba siempre, de que defender la camiseta, defender un título, había que dejar todo, de lo mismo Diego como capitán y líder nos decía, para ganarnos el rival tenía que derramar sangre y así lo tuvieron que hacer hasta Alemania que nos gana con un penal que ese no fue y que hubo uno grandísimo a Calderón que el árbitro se lo comió. Por eso yo guardo un enorme recuerdo del Mundial 90, sobre todo el recuerdo de la vergüenza deportiva que todo ese plantel dejó en pelear hasta lo último y hasta en condiciones imposibles de poder jugar y sin embargo lo hicimos porque de eso se trata la selección. Apelando a las distintas funciones que pudiste ocupar a lo largo de toda tu carrera, como futbolista, director técnico, coordinador, manager y demás lugares, eh, ¿qué cambiarías vos del fútbol de hoy en cuanto a toda su fisonomía, ¿no? Todo lo que abarca. ¿Qué parte crees que podría cambiar como para poder mejorarlo y subirle la vara al fútbol argentino? Porque parecíamos estar muy lejos de Europa, pero no solamente por el motivo económico, sino también por la preparación, por cómo pensar el fútbol, cómo coordinarlo. ¿Qué cambiarías vos en ese sentido, según tu opinión, como para poder transformarlo? Porque pareciera que hoy, si tenés un buen representante, podés llegar mejor a ciertos lugares del fútbol y si no estás tan bien asesorado, tanto no. ¿Qué cambiarías vos? Mira, como cambiar, lógicamente que cambió y lo que más nos perjudica es que lamentablemente se nos llevan los chicos a muy temprana edad. Desgraciadamente la situación también del país hace que los clubes no puedan retener esos chicos que puedan perdurar 3 o 4 años hasta los 21, 22 acá en el fútbol argentino. Eso le daría mayor experiencia para ir más formado a Europa. Pero bueno, también la situación económica hace que de cuando aparece una posibilidad que es imposible de no hacerla, estás obligado. Entonces, yo digo que el fútbol argentino, me gustaría que haya un cambio de que los pibes puedan seguir un poco más acá y sobre todo que les va a hacer bien para su vida a Europa, que no es fácil y lamentablemente se nos van desde muy chico. Después yo me gustaría cambiar que este fútbol argentino sea un fútbol más ordenado, sin tanta locura, con un poco más de paciencia. eh, pero bueno, lamentablemente Argentina vivimos el fútbol como vida o muerte y desde ese lugar no es fácil, no es fácil jugarlo, no es fácil soportarlo como entrenador, hasta mismo como dirigente. Entonces, esto hace de que se torne por momentos intolerante. Pero bueno, ya es más un problema de país que de fútbol. Pero básicamente a mí me gustaría tener un fútbol argentino sin tanta locura, eso sin lugar a duda. Jorge, te quiero meter en el Mundial 90 acerca de las definiciones por penales que vos tuviste oportunidad de patear tanto contra Yugoslavia como contra Italia. ¿Qué me podés definir sobre ese dramático momento que es definir por penales un pasaje a una nueva etapa del Mundial, nada más y nada menos? Eso se ensaya, tiene que ver en los entrenamientos. El otro día le preguntábamos a Goico si los penales se entrenan o no, digo, porque el contexto es diferente, no tenés ese escenario en una práctica, la presión, el público, la verdad en sí.
pero por ahí entrenando se lleva mejor ese momento. ¿Vos qué opinión tenés? Y también preguntarte sobre ese mundial de las declaraciones que hizo últimamente el árbitro de la final, Codesal, diciendo que fue penal, ese penal que le dio a Alemania, que convierte Breme, y hablando también sobre Diego Maradona, diciendo que lo tenía que haber expulsado desde antes que empiece el partido. A ver, los penales no, realmente durante ese mundial no, ni en el anterior lo habíamos practicado, porque es algo totalmente distinto al escenario, ¿no? Vos en las prácticas lo podés patear y no tenés nadie atrás, no tenés la obligación, simplemente lo estás ensayando. Ahora, después la realidad te lleva a que por ahí en cancha yo vi jugadores que en mi recorrido como jugador y como entrenador que, que le gustaba ensayarlo y después en el partido lo pateaba de otra manera. Lo que sí no es fácil esa caminata de casi de 40 y pico de metros para ir a definir un penal en un mundial y en un cuarto de final como fue contra Yugoslavia, en una semi como fue contra Italia, que era el local. Pero bueno, la confianza, al menos lo personal hablo, la confianza que me tenía, la seguridad de que lo convertía, hacía de tener esa tranquilidad de que las cosas iban a salir bien. Y eso también se vibraba en el resto de mis compañeros. Más allá de que Goico estuvo formidable atajando penales determinantes, las ejecuciones nuestras también fueron muy buenas, salvo Diego que por primera vez le atajan un penal desde que yo lo vi contra Yugoslavia. Pero hay que tener mucha tranquilidad, cosa que no es fácil, para que esa caminata no te coma. Después en el 90 yo dije siempre que hubo un penal antes en el primer tiempo de Goico a Argental en una pelota detenida, en un córner, que fue mucho más grande que el penal que le cobra a Sensini. Y también el penal que le hacen a Calderón, que hace poco aparecieron unas imágenes, fue muy, pero muy elocuente y el referee estaba a medio metro. Lamentablemente el referee, podemos decir de todo, que no lo vio, no lo quiso, que nos tiró el bombo. Vaya a saber lo que pensó el tipo, pero un referee internacional que dirige una final no se puede comer el penal de Caldera bajo ningún punto de vista. Y después esto que después de tantos años hablar de Maradona, que esto y el otro, Maradona era el capitán, le podía hablar, lógicamente que no es lo mismo que le hable Maradona que otro, pero son cosas que se dicen después de un tiempo que para mí no tienen ninguna validez. Jorge, ¿cuál es el partido que recordás como el más duro que te tocó en los dos mundiales? Porque ambos tuvieron encuentros sumamente importantes, sacando obviamente la final con Alemania, que la del 86, digo, que le da el título y seguramente es el que recordás con más satisfacción. ¿Cuál fue el que te parece más duro y el que te dio una alegría inmensa haber ganado de todos los que jugaste en los dos mundiales? Porque como te decía, en el Mundial 90 se dio que fueron selecciones muy duras y partidos muy parejos, y en el 86 la verdad que también han jugado con potencias de ese momento, o con equipos importantes como era ganarle a Inglaterra, o como era jugar con Uruguay, un clásico sudamericano, y la rispidez que siempre se genera. ¿Vos cuál recordás como el más importante? Mira, de todos los partidos que me ha tocado jugar en la selección, desde el inicio hasta el final y en los dos mundiales, yo siempre dije ante esta pregunta que el partido más difícil, el más duro que me tocó jugar fue el de Rusia 90. ¿Y por qué te digo? Porque habíamos perdido el partido inaugural contra Camerún, porque llegamos a ese partido con la obligación que teníamos que ganar sí o sí de ganar porque nos íbamos del Mundial, éramos campeones del mundo, porque Bilardo nos dijo de todo y hay una frase que está en todos lados que nos dijo que tiraba el avión abajo si no ganábamos, cosa que en él podía ser perfectamente creíble. Pero más allá de esta anécdota, fue duro porque
pensar que nos podíamos venir tan rápidamente con tantos esfuerzos, con tanta ilusión que fuimos a ese mundial, era imposible. Y estábamos tensionados, estábamos como en lo personal y sobre todo los muchachos que repetíamos ese mundial, estábamos con esas ganas, esa furia de ganar, pero también con ese temor lógico que si no nos salían las cosas nos podíamos venir a casa rápidamente. Por eso, más allá de Uruguay y otros que fueron bárbaros y las finales, si te tengo que decir un partido es este de Rusia. Significó mucho para nosotros porque nos dio la clasificación después con el empate a Rumania, entrar como mejor tercero y de ahí llegar a la final. Así que ese es el partido que siempre nombré como el de mayor dificultad que me tocó enfrentar. Del 93 a hoy ya van 27 años del último título de la selección. Tuvimos muy cerca hace poco y parece que estamos ahí nomás y no llegamos. Para vos, ¿qué es lo que faltó o lo que nos falta para el día de mañana poder lograr un título de nivel selección mayor? Si una mayor cuota de suerte, si una mayor cuota de trabajo o una mayor cuota de organización desde, digamos, desde las dirigencias. ¿Qué es lo que, según a tu criterio, falta para poder coronar con alguna copa? Mira, yo digo que después del 90 tuvimos en diferentes mundiales posibilidades de llegar lejos. Sin lugar a duda que el Mundial 2014 fue el que se volvió a jugar una final después de tanto tiempo, que por esas cosas del destino Argentina, perdón, juega el mejor partido de ese mundial. Desde los merecimientos lo tuvo, porque tuvimos no menos de 4 o 5 situaciones de gol, monopolizamos a Alemania en casi toda gran parte del partido. Pero la experiencia me dice que, y sobre todo Carlos siempre lo decía, si hay un lugar o un evento que no te permite, y siempre va a haber errores, siempre va a haber esto, el otro, es un mundial, porque la espera es muy larga, porque son 4 años después para volver a tener esa revancha que en fútbol siempre decimos. Y vos pensás que, al menos para mí, Alemania 2006 tenía un grandísimo equipo y si lo hubiéramos ganado por penales, cosa que en el partido Argentina fue superior, era gran candidata a llegar a la final. En el 2002 vamos como super candidato con Bielsa como entrenador y nos venimos en primera fase. Lógicamente merecimiento, pero los merecimientos en el fútbol no existen, y menos en un mundial. Después tuvimos la mejor chance en 2014 Brasil, y eso se trata al mundial, ¿no? Podemos decir esa pizca de suerte, podemos decir una cosa, la otra, que hay que tenerla, pero que también hay que ayudarla con un montón de otros factores que por un motivo u otro no nos ha faltado. Pero yo no pierdo la esperanza porque tenemos sobre todo materia prima para ganar nuevamente un mundial. Lógicamente que por la potencia que somos, ya 34 años que no volvemos a salir campeón del mundo, es mucho tiempo, pero te vuelvo a reiterar, el mundial no perdona, lamentablemente los mundiales no perdonan. Y en el recorrido de los mismos han habido equipos que no lo merecieron ganar, pero terminaron ganando. Y lo que vale es el que gana, ¿no? Así que es un poco de todo, pero yo lo resumo que es el evento deportivo que vos no podés fallar. Y el que falla queda fuera. Jorge, al respecto de la idea de juego que tenía Bilardo, se les hizo complicado en el primer tiempo tomarle la mano a ese sistema táctico, a algunas posiciones y funciones nuevas que tenían que tener dentro de la cancha, porque cada uno era muy importante en su rol en el sistema de juego que utilizaba Bilardo. Y también cómo viviste vos la particularidad de su carácter, su obsesión, si se quiere, en cierto punto, en determinadas cuestiones. ¿Te tocó sufrirlo en el buen sentido en esas situaciones o no estaba tan detrás tuyo como sí con otros jugadores?
Sí, sí, nos costó conocerlo porque, ya te digo, pensaba de otra manera, esto de jugar con línea de tres, con laterales mediocampistas que hacían persecuciones, porque era un tipo eh, que bueno, hoy algunos técnicos son intensos, como ellos mismos se dicen. Carlos era tres veces más, y más en esa época, hay que transportarse a esa época. Un tipo que estaba en todos los detalles, que trabajaba mucho, que te pedía mucho. Por eso nos costó entenderlo. Había un momento que no lo quería ver más, porque era tremendo, pero no con uno o con otro, era con todo el mundo. Él era un entrenador que vivía las 24 horas del día para eso, y que nos lo pedía lo mismo a nosotros. Pero ya después, una vez que lo conocimos, ya le sabíamos las mañas, ya le sabíamos los mensajes, y hasta finalizado todo esto se genera una relación, como siempre decimos nosotros, como un padre para nosotros. Pero sin lugar a dudas que hubieron muchachos que le costó, y hubieron muchachos que hasta que no quisieron seguir, porque no lo soportaban, y era realmente así. Pero era también la de un entrenador que venía con cosas nuevas, con ideas nuevas, con manera de vivir el fútbol. Te doy un simple ejemplo. Él siempre decía que el detalle hacía la diferencia, y después con el devenir de mío, sobre todo de entrenador, y escuchar esto que él decía, no hacía ni más ni menos que saber que estaba en algunas cosas adelantado a lo que es el fútbol hoy. Pero realmente fue un tipo que te absorbía de una manera que después nos acostumbramos, y hasta no, lo entendíamos tanto que ya se hacía común todo lo que escuchábamos de él. Jorge Luis Burruchaga hablando con nosotros en el aire del show de la selección. Jorge, un abrazo enorme, un abrazo de gol. Gracias por tanta gloria, gracias por tanto transpirar esa camiseta argentina para nosotros que somos periodistas, jugadores frustrados, que somos hinchas, fanáticos de la selección argentina. La verdad, vaya nuestra admiración y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias por esta nota, por estos minutos, por estas palabras. Te mandamos un abrazo y hasta cualquier momento. Al contrario, fue un gusto haber participado, haber contado lo vivido en la selección, que es lo mejor, y es el sueño, es la ambición más grande que todo futbolista quiere alcanzar, y que, a modo de ejemplo, de comentario, de consejo, llamémoslo como quiera, les digo a los chicos que transitan este camino, que no hay mejor cosa que defender la camiseta de su país, y ni hablar si logran lo máximo que afortunadamente pudimos lograr nosotros, que se les negó a otro, pero que hay que intentarlo. Así que les mando un abrazo grande y bueno, hasta pronto.